A continuación estudiaremos el balanceo de reacciones de óxido-reducción por el método del ion-electrón. Recordemos que las reacciones de oxidación-reducción son aquellas en las que entre los reactivos y productos ocurre un cambio en los estados de oxidación, es decir, hay átomos que al pasar de los reactivos a los productos sufren variaciones en su número de oxidación. Dichas reacciones pueden considerarse como la suma de dos procesos independientes, uno de oxidación y otro de reducción. Hay ocasiones en las que en una reacción redox intervienen sustancias que no se oxidan ni se reducen, y es allí donde el método del balanceo de reacciones de oxidorreducción por el método del ion-electrón cobra gran importancia. Este método consiste en separar la reacción en dos semirreacciones, una de oxidación y otra de reducción. Tenemos entonces que la reacción general, abreviada RX GRAL, se va a dividir entonces en dos semirreacciones. Una semirreacción de oxidación y otra semirreacción de reducción, ya que como hemos dicho, vamos a considerar como si fueran dos procesos independientes. Por último, se procede a balancear por tanteo cada uno de los componentes de las semirreacciones en el siguiente orden: metales y no metales. El oxígeno se balancea agregando moléculas de agua, en tanto que el hidrógeno se balancea agregando iones H+. Las cargas se balancean agregando electrones. Por último, se igualan los electrones de las semirreacciones con coeficientes. Vamos a resolver ahora un ejemplo referente al balance de una reacción de óxido-reducción mediante el presente método del ion-electrón. Tenemos entonces el presente ejemplo para el balance de una reacción redox por el método del ion-electrón. Consideremos la siguiente reacción. Debemos entonces balancear esta reacción por el método que estamos ilustrando. Primero, determinemos cuáles son los átomos que están cambiando su número de oxidación. Podemos observar que, por un lado, tenemos el cromo, que pasa de un estado de oxidación +6 a un estado de oxidación +2. Y tenemos también el hierro, que pasa de un estado de oxidación +2 a un estado de oxidación +3. Es decir que el cromo, al pasar de un estado de oxidación +6 a +2, gana 4 electrones por átomo. Como estamos considerando el átomo de cromo en los reactivos, vemos que tenemos 2 átomos de cromo, por tanto por molécula el cromo gana 8 electrones, en tanto que el hierro pierde un electrón por átomo, y como solo tenemos un átomo de hierro, pierde un electrón por molécula. Teniendo en cuenta entonces el método del ion-electrón para balancear esta ecuación, empecemos con el primer paso, que recordemos que nos dice que obtengamos las semirreacciones de oxidación y de reducción a partir de la reacción I, que vamos a llamar como la reacción 1 o inicial. Las semirreacciones para el presente caso están entonces relacionadas con las sustancias que por un lado se oxidan y por el otro lado se reducen. Tenemos entonces las dos semirreacciones que nos solicitan para aplicar el método del ion-electrón. En la primera tenemos la reacción de reducción del cobre y en la segunda tenemos la reacción de oxidación del hierro. Empecemos entonces aplicando el método del ion-electrón luego de obtener estas semirreacciones. Recordemos que el método del ion-electrón nos pide entonces ahora balancear por tanteo estas semirreacciones. El primer paso es entonces balancear metales. Podemos observar que en ambas semirreacciones tenemos dos metales, el cromo y el hierro. Observemos que en la reacción de oxidación el hierro se encuentra balanceado en cuanto al número de átomos, pero el cromo no. En la reacción de reducción, por tanto, como tenemos dos átomos de cromo en los reactivos, debemos tener dos átomos de cromo en los productos en la semirreacción de reducción. Colocamos entonces el coeficiente 2 al cromo en los productos. Y colocamos entonces el coeficiente 2 al cromo en los
productos de la reacción de reducción. Vamos ahora al segundo paso, que es balancear los oxígenos. Para balancear oxígenos por el método del ion-electrón, recordemos que debemos adicionar aguas, es decir, H2O. Por tanto, si tenemos 7 átomos de oxígeno en los reactivos, debemos adicionar en los productos de la semirreacción de reducción 7 moléculas de agua, ya que en estas 7 moléculas de agua hay 7 átomos de oxígeno. Vamos ahora al siguiente paso, que es balancear los hidrógenos. Observemos que ya tenemos hidrógenos al lado derecho de la reacción de reducción y debemos tener igual cantidad de hidrógenos en el lado izquierdo de la reacción de reducción. Para balancear hidrógenos debemos entonces adicionar iones H+, en este caso al lado izquierdo de la reacción de reducción. Tenemos 7 por 2, 14 hidrógenos al lado derecho, por tanto debemos adicionar 14 iones H+ al lado izquierdo. Ahora procedemos a balancear las cargas. Para balancear cargas, recordemos que debemos adicionar electrones. No necesariamente necesitamos que la carga neta sea 0 en ambos lados de la reacción. Simplemente necesitamos es que la carga neta o total sea equivalente en ambos lados de la ecuación química. Para el presente caso, en la reacción de reducción vamos a adicionar 8 electrones al lado izquierdo de la reacción de reducción. Y para la reacción de oxidación vamos a adicionar un electrón al lado derecho. ¿Por qué hemos hecho esto? Vamos a explicarlo a continuación. Observemos que al adicionar 8 electrones al lado izquierdo de la ecuación química para la reacción de reducción, la carga neta o total va a ser igual en ambos lados. Determinemos la carga neta obtenida cuando adicionamos esos 8 electrones para la reacción de reducción en el lado de los reactivos. Tenemos entonces, empezando con el cromo, una carga de más 6 por 2 más menos 2 por 7, que es la carga que aporta el oxígeno, más 1 por 14, la carga que aporta los iones de hidrógeno, más menos 8, que es la carga de los 8 electrones. Y eso nos da un valor de más 4. Ahora bien, para el lado derecho de la reacción de reducción, determinemos la carga neta. Y observamos que si multiplicamos más 2, que es la carga del cromo, por el número de átomos de cromo que es 2, tenemos una carga neta de más 4. Con lo cual la reacción de reducción queda balanceada en cuanto al número de electrones, o más bien en cuanto al número de cargas que presenta. Asimismo, observemos que para la reacción de oxidación tenemos una carga neta en el lado de los reactivos de más 2 y en el lado de los productos ahora tenemos una carga neta de más 3 menos 1 por la carga de un electrón, que nos da una carga neta de más 2 en el lado de los productos. Hemos entonces balanceado las cargas. Ahora procederemos a igualar los electrones en ambas semirreacciones. Para igualar el número de electrones en ambas reacciones, es decir, en las semirreacciones de reducción y oxidación, observemos que tenemos 8 electrones en la reacción de reducción y un electrón en la reacción de oxidación. Por tanto, debemos multiplicar ambas semirreacciones intercalando los coeficientes. Multiplicamos entonces la reacción de oxidación por el coeficiente 8 de los electrones y la semirreacción de reducción por el coeficiente del número de electrones en la reacción de oxidación, es decir, por 1. Obtenemos entonces lo siguiente. Luego de efectuar la multiplicación respectiva en cada semirreacción, observemos que la reacción de reducción queda tal cual, ya que multiplicamos toda esta reacción por 1, en tanto que la reacción de oxidación queda del siguiente modo, como 8Fe más 2,
que produce 8Fe más 3 más 8 electrones. Luego sumamos ambas semireacciones y observemos que podemos cancelar el número de electrones en dicha reacción total que se obtiene de sumar ambas semireacciones. La reacción finalmente obtenida es la siguiente. Observemos que luego de igualar el número de electrones en ambas semireacciones y sumar ambas semireacciones obtenemos la siguiente reacción, que vamos a denominar como la número 2 en números romanos. Ahora bien, si comparamos la reacción 2 obtenida con la reacción 1 dada inicialmente en el presente ejemplo, podemos hacer las siguientes correspondencias. Es decir, vemos que el Cr2O7 de la reacción 2 obtenida corresponde entonces al K2Cr2O7. El 8Fe más 2 corresponde entonces al FeSO4. El H corresponde al H2SO4. El Fe más 3 en los productos corresponde entonces al Fe2SO4 sub 3. Y el Cr más 2 corresponde entonces al CrSO4. Podemos observar también que el K2SO4 viene a ser una especie química expectante o espectadora, es decir, que no participa realmente en esta reacción, o más bien que no se tiene en cuenta para el método del ion-electrón en el balance de esta reacción redox. Al hacer entonces esta correspondencia, obtenemos entonces la siguiente ecuación química balanceada. La reacción finalmente obtenida es entonces la siguiente. Observemos que nos queda como K2Cr2O7 más 8 FeSO4, donde el 8 corresponde al número de átomos de hierro en el proceso para la obtención de la ecuación química balanceada por el método del ion-electrón. Tenemos aquí que nos queda también más 7H12CO4. Este 7 sale de el hecho que tenemos 14 iones H+, que son equivalentes a tener 7H2. Observemos que es el número correspondiente de átomos de hidrógeno. En los productos tenemos entonces 2CrSO4 más 4Fe2SO4 sub 3. Nos queda 4Fe2, ya que este proviene de los 8 átomos de Fe3+, que son equivalentes entonces a 4Fe2 más K2SO4, que habíamos dicho que es la especie química espectadora, más 7 moléculas de agua. Concluimos entonces el presente ejemplo sobre balance de reacción redox por método del ion-electrón.